Soy el pastor Juan José Gil. Me acabo de detener en la carretera, estoy de camino para estar con los hermanos aquí en esta zona montañosa del norte de Murcia. Y estamos en este tiempo pensando acerca de la necesidad de la militancia, de desarrollar nosotros como cristianos una actitud militante. ¿Por qué insistimos tanto en eso? Sabes, a veces tenemos la impresión de que las guerras fueran algo que hemos inventado nosotros. Que por ser humanos, por ser como somos, por nuestras inquietudes, por nuestras codicias, por todo lo demás, eso sea lo que haya inventado la guerra, pero no es lo que nos dice la Escritura. Las guerras están mucho antes. El rey Salomón, como leemos en Eclesiastés, él había dicho que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que está aquí ya ha existido. Todo lo que hay en la tierra ya existía antes, de una forma u otra. Las guerras están en el ámbito espiritual muchísimo antes de que existiera la tierra. Fijaros en Apocalipsis capítulo 11. Ahí nos está diciendo cómo el arcángel Miguel, algo así como un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Celestiales, pues está plantando cara, está luchando, haciendo guerra contra el dragón, contra Satanás, hasta hacerle retroceder hasta la tierra, hasta dejarlo aquí ubicado. Claro, por supuesto, eso trae grandes consecuencias a este mundo, porque Satanás, una vez aquí, se va a dedicar precisamente a dar guerra, a hacer guerras, a provocar desastres, a hacer todo tipo de maldades, porque esa es su misión. Y entonces, ahí tenemos un ejemplo claro. Ha habido una guerra en el ámbito celestial, en el ámbito espiritual. Pero no es la única vez que se cita en la Escritura. Fijaros también en el profeta Daniel, capítulo 9, 10. Ahí nos está hablando de esas guerras que ocurren cuando los ángeles tienen que apoyarse de alguna manera unos a otros para combatir a principados, potestades, dominios, tronos, todas esas categorías celestiales de seres que muchas veces han estado y seguramente estén en oposición contra Dios. Y entonces son una amenaza. Hace falta estar combatiéndoles, hace falta estar ahí, insistiendo en defender las causas del reino de Dios, para que no impidan de ninguna manera que los propósitos divinos se cumplan en la humanidad, se cumplan en la tierra. Entonces estamos aquí para aprender una serie de cosas, y una de ellas es la guerra, una actitud militante. Claro, nosotros nos ejercitamos en la guerra espiritual y tenemos al apóstol Pablo contándonos cómo tenemos que ponernos la armadura, tenemos que prepararnos para el día malo, tenemos que pelear, en fin, todas esas cosas que nos narra las cartas de Pablo, Colosenses, Efesios, en fin. Ya sabemos, y en el Antiguo Testamento mucho más, que esos son los datos que se nos dan. Y es que estamos en la necesidad de desarrollar como hijos de Dios ese carácter guerrero, ese carácter fuerte, determinado, defensivo, dispuestos a derrotar al enemigo y derrotar sus estrategias y plantarle cara. Eso es total y estrictamente necesario. A veces pensamos, bueno, a esto le quedan 2 días, cuando acabe todo esto tendremos paz por todas partes y ya no habrá necesidad ninguna para la guerra, también como el profeta Isaías nos dijo que ya en la tierra no se tendrían que preparar más para la guerra. Pero eso es en el ámbito terrenal. Incluso en el ámbito de la nueva tierra y los nuevos cielos, profetizados también en Isaías y explicados un poco más en Apocalipsis 21 y 22. Pero, ¿y qué pasa con el resto de la creación? Una de las cosas que enfatiza Pablo es que Dios ha querido reconciliar consigo todas las cosas, toda su creación, todo lo creado, no solo lo material, todo, en el ámbito espiritual también. Para reconciliarlo con Él, Dios ha puesto en marcha un proyecto universal que empieza seguramente en la tierra, no lo sabemos, pero que desde luego en la tierra tiene su punto de inflexión, su clave, con Jesús, con su sacrificio.
Fijaros cómo Pablo lo presenta el sacrificio de Cristo. Dice que, ahí en Colosenses, dice que derrotó a los principados y potestades, desarmándolos. ¿Dónde? En la cruz. Entonces hay una guerra en marcha. Hay un propósito que se tiene que cumplir. Y hay un aspecto que para mí es muy importante, muy interesante, que es lo que no defendamos aquí, cualquier cosa que sea nuestra, dada por Dios o ganada por nosotros o lo que sea, como lo queramos ver, todo lo que no defendamos lo perderemos. Todo aquello que no valoremos lo suficiente como para mantenerlo a salvo, lo vamos a perder. Y es así. ¿Por qué si no? ¿Por qué querría Dios que desarrolláramos este carácter? Los principios, los valores, nuestras libertades, nuestra manera de ver la vida, esos principios santos, divinos, que proceden del reino de Dios. Si no los defendemos, los vamos a perder. Entonces Dios ha permitido que haya amenazas a lo que tenemos, a lo que poseemos, a la verdad. Y es así. Y si no aprendemos a tener ese carácter defensor o defensivo, ese carácter luchador, pues, ¿cómo estamos seguros de que no lo vamos a perder? ¿Cómo estamos seguros de que va a seguir siendo nuestro por mucho tiempo? Lo que observamos en la tierra es todo lo contrario. Es decir, si no lo defendemos, lo perdemos. Si no lo valoramos, acaba yéndose de nosotros. Y entonces eso es así. Así que fijaros cómo Josué entra a la tierra prometida y Dios le ha dicho que eche de allí a todos aquellos paganos que vivían de una manera terrible, que estaban vendidos a los demonios, que destruían moralmente, espiritualmente a todos sus habitantes. Y Dios dice, tenéis que desalojar la tierra y tenéis que poseerla. Y lo van a hacer, pero no lo consiguen del todo. ¿Por qué no lo consiguen del todo? Entonces, al principio del libro de los jueces, tenemos esa explicación. Dios dejó que parte de los enemigos quedaran en la tierra precisamente para que se prepararan para la guerra, para que siempre tuvieran a la vista que hay amenazas, hay enemigos. Y nos podemos preguntar, ¿pero esos enemigos van a estar siempre? ¿Van a estar siempre ahí afuera? Bueno, seguramente no. Pero nada nos asegura que no vayan a seguir ahí cuando nosotros nos hayamos ido de este mundo, cuando pasemos al plano espiritual o sobrenatural. Es muy posible que estén. ¿Por qué necesitaría Dios arcángeles, ángeles guerreros, gente o espíritus, príncipes como Miguel y otros? ¿Por qué los va a necesitar si no hubiera una amenaza? Así que, de alguna manera, Dios permite que tengamos esas amenazas a la paz, a la propiedad, a nuestro mundo, al reino de Dios, etc. Dios lo permite que haya esas amenazas. ¿Qué nos está queriendo decir? Seguramente que tenemos que espabilarnos, que tenemos que desarrollar ese carácter guerrero, combativo, militante. Si lo hacemos, estaremos mejor preparados para el futuro. Si lo hacemos, no solamente lo tendremos aquí para defender nuestros valores, libertades y principios y demás, sino que también lo llevaremos con nosotros a la eternidad y podremos seguramente ser de mayor bendición en el ámbito sobrenatural. Bueno, solamente eso quería dejaros como reflexión. Guardaros, cuidaros, seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir sobre todo desarrollando ese carácter combativo, que los enemigos de Dios puedan saber que estamos aquí para defender lo que nos corresponde, lo que nos pertenece del reino de Dios y su justicia. Que el Señor os bendiga mucho.